50 pertsona inguruk hartu dute parte Txantreako auzo eztabaidagunean. Han udalak auzoan daraman proiektuen inguruko informazioa jaso dute. Auzoko zinegotziak, Josea Baurreak, horietako asko aipatu ditu. Labriteko korridore jasangarria edo Txantrean poliki proiektua esate baterako. En este se trata, como veis, es un eje que va tomando como referencia, digamos, si vemos María Auxiliadora, se va extendiendo hacia el oeste hasta enlazar con la pasarela de Alemanes. Las fechas serían no pasará de febrero, probablemente también la primera quincena, ahí estaremos, en el que arranquemos ese debate. Probablemente las dos cosas a la vez, porque tenemos los dos proyectos, el de Txantrean Poliki y el de Labrit, con lo cual vamos a ver todo el eje de una manera muy interesante y poder arrancar desde ahí el debate. Auzoak informatzen du atalan, Txantreako dendari eta ostalarien elkarteak bere helburu eta proiektuak azaldu ditu. Queremos trabajar codo con el vecindario y los colectivos del barrio para que las calles de la Txantrea sigan llenas de vitalidad. Se hizo la campaña de presentación de la asociación, que también pues, hubo actividades y una campaña de descuentos de vales de descuento y tal. Eztabaidagunearen azkeneko zatian, beti bezala, auzokideen ekarpenak. En la calle Canal que has nombrado, desde que estamos viviendo ha habido 2 atropellos mortales. Entonces, no sé para cuándo está previsto hacer ahí alguna actuación o lo que sea. Desde que no se han aprobado los presupuestos, ¿cómo afecta a todos estos proyectos en el barrio que llevamos meses trabajando? En las oficinas del antiguo Crana igual habéis pasado y habéis visto que hay un letrero de Navarra Más Voluntaria en Nafarra Oroatan Lagun. Es un punto de información y coordinación del voluntariado de Navarra que se ha puesto en marcha. Voy a plantear el tema de algunas calles de nuestro barrio que tienen aceras estrechas y peligrosas. La calle esta del centro médico. Entonces ahí se aparcan los dos lados de la calle. Entonces, claro, ahí la gente tiene que ir, hay gente que va con movilidad reducida. Yo tengo ahí una cuestión sentimental con el puente de la Magdalena. Y ya te lo he dicho, a ver si se podría contemplar, no digo inmediatamente, sino de aquí en adelante, una partida para hacer una restauración como se hizo en su momento del de San Pedro. ¿Cuándo se va a poder empezar a utilizar el teatro? Porque ya hay una asociación de infancia que lleva 20 años que quiere hacer su aniversario y luego por carnaval también hay grupos que quieren ya utilizarlo.